Si no tienen algún comentario, podemos empezar. O si alguien quiere cerrar alguna opinión sobre qué espera o qué le gustaría estar viendo a lo largo de esta actividad, pues adelante, con confianza. Podemos estar platicando y estar interactuando, ¿no? ¿No hay comentarios? ¿De qué grado son ustedes? Noveno. ¿Noveno de 10 o de...? No, noveno de 11. ¿Han llevado algún curso de aspectos de biología? ¿Sí? ¿Han llevado algún curso, han contado de temas de insectos? Sí, el programa incluye algún curso de temas de insectos, de cosas que tienen que ver con la agricultura. ¿Sí? Entonces, o sea, la confianza, vamos a tratar de participar para que realmente pueda hacer algo provechoso de esto, ¿no? Bueno, para entrar al tema, voy a empezar a contarles más o menos lo que es la agricultura. La agricultura encierra muchas cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy con esta primera presentación es un poco a mostrarles el tipo de agricultura que se está haciendo actualmente, de dónde viene ese tipo de agricultura y algunos impactos que esta agricultura ha tenido sobre muchos aspectos de la vida. Y se los quiero contar de cómo está la cosa, porque el trabajo que nosotros hacemos es para promover otro tipo de agricultura. Es una agricultura diferente a la agricultura dominante que se ha venido practicando durante los últimos 50 años. Entonces, hay una corriente muy fuerte, muy importante en muchos países sobre modificar la forma de hacer agricultura y caminar hacia otras formas de producción que sean más respetuosas del medio ambiente, más en equilibrio con la naturaleza y que no tengan impactos indeseables que ha generado el tipo de agricultura que se usa actualmente. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar a lo largo de esta presentación. Y podemos, a ver, ¿sí? Dale. Podemos empezar a analizar qué es lo que puede haber atrás de los frutos, de las verduras que todos los días comemos. Hay una gran cantidad de actividades y algunas de ellas pasan totalmente desapercibidos para nosotros, pero que aunque no lo crean, están impactando muy fuertemente. Yo planteo aquí un primer comentario: ¿qué comemos y qué hay detrás de lo que comemos? O sea, todos los días estamos consumiendo productos que vienen del campo. Entonces, vamos a tratar de mostrarles qué es lo que está pasando, cómo se están llegando esos productos. A ver, habría que entender ahorita, por principio, cómo es que nace la agricultura. Todos ustedes deben de tener idea de cómo al principio, la prehistoria, la humanidad, tenía un comportamiento nómada de andar cazando, o la agricultura no existía, y entonces la gente eran recolectores, andaban buscando el alimento donde lo encontraban, y así se iban desplazando de diferentes regiones en busca de tanto de animales para la caza como frutos o verduras que se consumían en forma de recolección. Y eso fue evolucionando para después irse, por favor, irse asentando. O sea, fue cambiando la gente de ser nómada a ser sedentaria, de establecerse en regiones y empezar a domesticar plantas que les parecían interesantes, las iban adaptando a las condiciones que ellos tenían, y con eso nació el mejoramiento de plantas. O sea, el mejoramiento natural de plantas es a través de selección. O sea, la gente seleccionaba las plantas con las mejores propiedades o las características que ellos deseaban, y ese proceso de selección fue contribuyendo, o ha ido contribuyendo desde sus inicios a que tengamos las plantas que ahora se tienen. O sea, ese proceso ha sido un proceso evolutivo por selección de la gente de esos materiales. Por ejemplo, hay una planta muy antigua, que ustedes la pueden encontrar fácilmente aquí muy cerca de esta zona, que se llama teosinte. Es una planta que ahorita inclusive se considera una mala hierba, una planta que estorba. Pero esa es la planta ancestra del maíz. A través de esta planta, de estar seleccionando a esa planta, la gente fue desarrollando la planta del maíz.
y todavía persiste el biosinte, todavía lo podemos encontrar. Pero bueno, México se considera centro de origen del maíz, y actualmente en el país se tienen identificadas alrededor de 52 razas diferentes, o sea, 52 tipos de maíz a partir del biosinte. Todo eso, para las distintas regiones del país, ha sido desarrollándose a través de la selección de plantas por parte de la gente. Así es como se han ido desarrollando en esas razas. Aquí en Michoacán, de esas 52, tenemos un número importante de esas razas que son las que originan o dan plantas que pueden crecer en regiones como por ejemplo en la meseta, estamos hablando de la meseta purépecha, de arriba de 2000 metros sobre el nivel del mar, o plantas de maíz que pueden crecer en la región costa, donde estamos hablando de 0 a 100 metros sobre el nivel del mar, o lugares intermedios de 800 o 1000 metros. Entonces, en esos rangos altitudinales tan grandes, obviamente hay diferencias climáticas también muy importantes, y entonces vean cómo la gente a través de selección ha desarrollado plantas que se adaptan muy bien para esas condiciones. Si ustedes llevan una planta de la meseta purépecha a la costa, o al revés, de la costa a la meseta, no prospera. O sea, no prospera. Son plantas adaptadas para esas condiciones, y las dos son maíz. Las dos son maíz, pero son de un tipo de maíz diferente. O sea, se desarrolla la planta y con ciertas características cada planta, aunque no dejan de ser maíz. Así ocurre para todo el país. Les digo que hay 52 razas registradas para prácticamente todos los ambientes. Explico esto porque quiero que vean cómo el trabajo de la gente ha sido muy muy importante a través de miles de años. Esto que ven ahí de gente que anda ahí empezando a hacer sus primeros intentos de agricultura, según los antropólogos, según los estudiosos de la prehistoria, estamos hablando entre 8 y 10.000 años antes de la fecha de Abraham. O sea, ese es el trayecto que más o menos ha llevado ese proceso de selección de plantas. A ver, por favor, cuando te... se dice que en el mundo, esta zona, la zona de Mesopotamia, es donde se tienen los antecedentes de que se empezaron a hacer las primeras poblaciones. Y estamos hablando alrededor de 2000 a 3400 años antes de nuestra era, antes de Cristo. En esta región es donde, como ahí se dan los primeros asentamientos humanos, es también en esta región donde existen las evidencias muy claras de cómo empezó a desarrollarse la agricultura. Entonces, aunque se reconoce que eso que yo les explico fue un proceso evolutivo en todo el mundo, pero el crédito se le da a esta zona del mundo, ¿no? A esta zona entre los ríos Tigris y Éufrates, se atribuye que es donde nace prácticamente ya en forma la agricultura, porque ahí es donde se dan los asentamientos humanos. Entonces, se establece ya la agricultura como tal y empieza a darse ya más en forma ese proceso de selección de plantas. Esa es la historia, ¿no? Esa es la historia, y ya de ahí vamos a dar un brincote de casi 8.000 años o 10.000 años para ubicarnos a lo que podríamos llamar, entre comillas, yo lo pongo entre comillas, agricultura moderna. Otros lo llaman agricultura industrial, otros lo llaman agricultura empresarial. Es una agricultura que incluso se le atribuye, hay un premio Nobel de la Paz, se le atribuye al promotor, un promotor importante de este tipo de agricultura, que incluso le dieron un premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Pues porque con este tipo de agricultura se pasó de unos niveles de producción muy bajos a unos niveles de producción más o menos importantes. Por ejemplo, el maíz producía menos de 1 tonelada por hectárea. Menos de 1 tonelada por hectárea. Ahora, con ayuda de algunas de estas herramientas, se dio un brinco de 1 tonelada por hectárea hasta cerca de 10 toneladas por hectárea. Entonces, hay países, muchos países en África, en Asia, México mismo, que ese salto tan grande, pues contribuyó enormemente a resolver problemas de hambre. Les pongo el ejemplo del maíz, pero algo similar pasó con muchos otros cultivos. ¿Qué caracteriza a esta agricultura? Aquí anoto los 4 elementos más importantes que podemos identificar asociados a este tipo de agricultura. Uno es un mejoramiento genético para producir variedades, pero ya con una metodología específica, ya con un procedimiento de selección mediante cruzas artificiales, donde ya el hombre interviene para cruzar una planta con unas características, con otra planta de otras características, polinizar una planta con la otra y obtener una nueva planta. A través de selección
otra vez se van obteniendo nuevas plantas. Este es el mejoramiento genético un poco diferente y mucho más rápido que el mejoramiento que venía haciendo la gente a través de miles de años. Ese es un elemento de este tipo de agricultura. El otro es la mecanización. O sea, en esta agricultura se incluye ya el uso de maquinaria, principalmente, o resumido esto, en un tractor y el uso de implementos agrícolas para trabajarse con el tractor. El otro elemento importante de este tipo de agricultura es la incorporación de insumos de tipo agroquímico. Me refiero básicamente, hay muchos, pero me refiero básicamente a fertilizantes y a insecticidas y fungicidas. Entonces, se incluye como componente importante este tipo de sustancias. Y un cuarto elemento que no ha sido tan desarrollado como los otros tres, pero que también es importante por los impactos que ha tenido, es el incrementar cada vez más las superficies con riego, las superficies agrícolas donde hay disponibilidad de agua a la hora que la necesite el agricultor para regar sus plantas. ¿Qué es lo contrario de eso? Pues toda la agricultura que se desarrolla del lado de a como se viene en temporada, a las lluvias, ¿no? Ahorita estamos ya por iniciar las lluvias, entonces mucha gente empieza a sembrar con las primeras lluvias que empiezan a caer y tratan de sacar sus cultivos aprovechando el temporal, o sea, todo el periodo de lluvia. Pero el temporal no es la característica de esto. La característica de esto es tratar de tener agua de riego disponible para el momento en que se requiere para la planta. Esto es lo que caracteriza a este tipo de agricultura y lo que permitió dar esos saltos, o ese salto tan grande de una producción muy baja a producciones importantes. Esto se oye bonito, se oye como ideal, y se oye, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que pudimos ya dar ese salto. Por favor, cuando vemos este tipo de cosas que les comento, dice uno, bueno, está muy bien, o sea, ese es el camino. Este es el camino que necesitamos ir tomando para resolver muchos de los problemas del hambre y de la sociedad. Y entonces se crea una idea, se crea una percepción de una realidad. Y se crea a nivel colectivo. Y entonces se cree que por ahí está la cosa y se crea una imagen ideal de lo que más o menos tenemos en la agricultura. Pero hay cosas que empiezan a pasar desapercibidas y que esa realidad que uno primero percibe en realidad es otra, ¿no? O sea, uno debe de ir pasando, o debe de estar dando cuenta que la realidad que uno tiene visualizada no necesariamente es como nos la están pintando. Entonces puede que exista otra realidad y yo voy a tratar de demostrarles cómo la realidad que nos ha pintado y que nos ha dado esta imagen de perfección no es tal. Y sobre eso hay que estar trabajando mucho. Ese tipo de agricultura muy bonita y como esta foto que les mostré, que más adelante en otra plática la vamos a analizar, esa foto que les mostraba de la agricultura moderna, ese tipo de agricultura ha empezado a haber muchas evidencias científicas de los problemas que nos está causando. Tenemos problemas con el agua. O sea, esa forma de regar o esa forma de usar el agua nos está afectando la cantidad y calidad del agua. Tenemos problemas de deforestación. Ahora les voy a explicar con más detalle en qué consiste esto. Tenemos problemas de erosión de suelos. El suelo es esa capa de tierra nutritiva en la cual se alimentan las plantas. Y cuando hablamos de erosión de suelo, es que se está destruyendo esa capa de tierra fértil. Hay problemas de pérdidas de biodiversidad. Y me refiero a biodiversidad de plantas y a biodiversidad de animales. Estamos afectando mucho el problema de la biodiversidad. Hay problemas de contaminación ambiental muy fuertes. Vamos a estar revisando algunos de ellos. Hay problemas de daños directos a la salud de la gente, a la salud de los consumidores, a de todos nosotros. Y también les voy a estar dando algunos ejemplos de eso. Y vamos a ver
Vamos a ver algunos de estas cosas. Fíjate, en la época de la década de los 50, en México, estos son datos de México, son datos a nivel nacional, se tenía registrado que por persona teníamos una disponibilidad de agua cercana a los 12.000 metros cúbicos. Esa era la cantidad de agua disponible por persona en estos años. Estos años, la década de los 50, esa década es un poco el parteaguas o la antesala de ese cambio grande que se da en la agricultura cuando se impone o se desarrolla a nivel mundial la otra agricultura, la agricultura moderna que yo les comento. Entonces, empiezan a haber impactos muy fuertes. Para los años de la década del 90, vean cómo anda ya la disponibilidad de agua. Andamos 3 veces, a una tercera parte de lo que teníamos en la década de los 50. Estos son datos que ustedes los pueden checar de cada año en el INEGI. En el INEGI se manejan las estadísticas de este tipo de cosas a través de muchísimos años. Entonces estos datos están tomados de esa fuente. Y vean, una tercera parte de lo que del agua que disponíamos. Y se hace una proyección que no está nada errada, una proyección muy cercana a la realidad, que para el 2025 la disponibilidad cuando mucho llegará a 2.000 metros cúbicos. Digo que no está muy errada porque actualmente la disponibilidad de agua anda alrededor de los 3.000. O sea, la tendencia esta tan dramática, desgraciadamente se ha ido manteniendo. Y si no revertimos la forma de hacer la agricultura, pues al rato es cierto eso que se ve en las películas, ¿no? De que la guerra por el agua, eso no es ficción. ¿Y sabe qué? Una realidad es que estas noticias desde el 2000 empiezan a ser más frecuentes. O sea, empieza a haber problemas ya muy serios en lugares donde siempre hubo problemas de agua. Cada vez se va acabando el agua y la gente, podemos vivir sin encina, podemos vivir sin muchas cosas, pero sin agua no. Entonces la gente tiene que mover hacia donde hay agua. Entonces se empiezan a crear problemas sociales importantes en algunas regiones. Y van a ver con estos datos dónde está el problema. Este es el uso del agua en México. Nosotros por ahí escuchamos a veces muchas campañas de que cuiden el agua, que ahorra, que todo está muy bien. Pero en las ciudades consumimos o usamos solamente el 14% del agua que existe en el país. Solamente el 14%. Y en el campo, con este tipo de actividades, se usa el 76%. O sea, todo el agua realmente se está usando en el campo. Y el gran desperdicio del agua, si bien hay que cuidar en las ciudades, dicen hay que bañarse en pareja mejor para no ahorrar. Si bien hay que cuidarla, el gran desperdicio es en el campo. O sea, ahí es, por la forma en que se está usando, es donde se está desperdiciando cantidades industriales de agua. Por ejemplo, aquí en la zona de Valle Morelia Querétaro, en estos municipios, bueno, algo que tenía que preguntarles desde el inicio, ¿todos ustedes son de Michoacán? ¿Sí? Hay gente que sea de Guanajuato, de algún lugar cercano o de más lejos. ¿Sí? Porque trato de contarles muchas cosas de Michoacán. Porque pues, estamos aquí, tenemos muchos datos de Michoacán, aquí trabajamos y creo que les puede servir más si hablamos de eso. Pero hay cosas, muchas generalidades que les voy comentando que aplican a nivel nacional. Pero algunos ejemplos que les voy dando de cosas que voy hablando se ubican aquí en Michoacán. Bueno, eso fue entre paréntesis. Les iba a comentar que aquí en el Valle Morelia Querétaro es una zona agrícola importante. La gente más o menos tiene disponibilidad de agua. O sea, si la comparamos con lugares donde hay muchas escasez de agua. Entonces, la gente, como más o menos tiene disponibilidad de agua, hacen un derroche del recurso. El trigo es una planta que, bueno, hoy si salimos, por ahí la van a ver. Normalmente puede salir o puede cultivarse con 3 o 4 riegos. Y aquí en la zona, ustedes lo pueden preguntar con cualquier agricultor, de los que por ahí vean que cultivan trigo, cuando menos aplican 5 o 6 veces el riego. Entonces, toda esa cantidad de agua es un desperdicio de agua. Ahora incluso ya, a pesar de que aquí sí más o menos tienen agua, ahora ya les están limitando la zona. O sea, ya les dicen, en lugar de sembrar
5 o 6 mil, 12 o 15 mil hectáreas, nada más van a sembrar 5 o 8 mil hectáreas en toda la zona. Entonces, ya empiezan a tener problemas. Pero a los que sí les permiten que siembren, aún así, siguen haciendo prácticas de desperdicio de agua. Entonces, un buen manejo de riego para el trigo, un buen manejo del agua para el desarrollo del cultivo, puede sacarse entre 3 y 4, máximo entre 3 y 4 riegos para todo el ciclo. Y les repito, la gente, como tiene la disponibilidad, entonces, cada vez que se les antoja o cada vez que vean por ahí que ya está el agua, le meten el agua al cultivo. Y se andan manejando ese número de riegos que yo les comento. Todo eso es desperdicio de agua. Entonces, el problema está en el campo. Hay que cuidar el agua en las ciudades, pero sobre todo hay que hacer grandes esfuerzos para cuidar el agua en el campo. Y aquí les estoy hablando de agua limpia, de agua de buena calidad, más o menos para ser usada por el hombre. O sea, no son aguas saladas, como por ejemplo estamos rodeados de mar y podríamos decir, bueno, pues ahí tenemos toda la cantidad de agua que queramos, pero no, esa agua no está disponible como esta que estamos aquí comentando. El otro problema que les comentaba es que la gente, para estar estableciendo el cultivo, está recurriendo a tumbar los árboles. Esta foto es del sureste, donde está este dato, que en los últimos 20 años ha ido desapareciendo el 40% de la superficie que era selva, y la han ido tumbando para abrirla a cultivos. Esta es una imagen del sureste, pero si ustedes van ahorita a Sirahuén, ustedes van a Uruapan, por la carretera, se nota muy bien después de que salen de Pátzcuaro y van hacia ya a la altura de Sirahuén, vean hacia los cerros, y esto que estoy mostrando aquí, ahorita se está viendo. Es un problema fuertísimo, muy grave, que ninguna autoridad está parando. Pero la gente está tumbando los árboles para meter aguacate. Y el aguacate es una planta que ya en estas zonas cercanas a Sirahuén crece con mucha dificultad, porque es una planta que es sensible a las heladas, y en esa zona siempre hay heladas. Toda la gente ahí se las ingenia, los que tienen dinero poniendo calentadores, y los que no tienen dinero pues poniendo plásticos para proteger a las plantas cuando están chicas y puedan ir creciendo y puedan soportar los fríos que se dan en esa zona. Cuando lo que debe ser ahí es que una autoridad no permita que eso se esté haciendo ahí, porque nos afecta a todos. O sea, el hecho de que tumben ahí los árboles en esos cerros para meter un cultivo que ahí no va a prosperar, nos está afectando a todos. Es un bien común que se debe de cuidar por parte de la autoridad y que no se hace. Y les estoy hablando de esa zona donde el problema ahorita es muy fuerte y muy grave. Pero eso, bueno, se presume que Uruapan es la región de Uruapan es la zona donde hay la mayor superficie de aguacate del mundo. Entonces, y es cierto, así es. Pero créanme que mucha de la superficie que se está usando para cultivar ahora aguacate es superficie que no debería de ser, no debería estar haciendo de esta forma. Es el dato de la deforestación anual para el país, o sea, 237.000 hectáreas por año. O sea, deforestación es esto, ¿no? Es tumbar los árboles para establecer cultivos o para meter ganado. Creo que hay otro dato, 25 millones de habitantes usan leña y equivale a 32 millones de toneladas de leña por año. Entonces, hay una presión muy muy fuerte hacia los bosques, hacia las selvas, hacia todas las partes donde hay vegetación nativa, natural, para irla eliminando y abrir áreas al cultivo. Ahorita, ese ejemplo que les comento es un ejemplo muy actual que se está dando con el aguacate, pero ese ejemplo se empezó a impulsar muy fuerte cuando se desarrolló lo que les llamé ahí entre comillas agricultura moderna. O sea, con la agricultura moderna en todo el país se promovió que se tumbara vegetación para abrir tierras al cultivo. A ver, miren esta foto, yo no sé si se aprecie bien. Esa es la consecuencia, estas cárcavas que ven aquí, es la consecuencia que se tiene después de varios años de haber tumbado los árboles. O sea, son deslaves que van ocurriendo, ya no existen los árboles, pues el agua cuando llueve va buscando su nivel, va buscando por dónde conducirse de las partes más altas
hacia las bajas y va causando esto. ¿De dónde creen que es esta fotografía? ¿Dónde? ¿Dónde se fue? No. Exactamente, es muy cerca de Morelia. Más cerca que este lugar que me conozco. Este tipo de problemas tan gravísimos, es un problema ya gravísimo. Aquí estamos hablando ya de cárcavas de metros, de profundidad. No de centímetros, de metros. Esta zona, si la quieren ver, esta foto está tomada se llama Atécuaro. ¿Conocen, ubican Atécuaro? Estamos a menos de media hora. Y ahí está la entrada a Atécuaro cuando está para acá de Costco, donde está el jardín del panteón. Por ahí está la salida hacia Atécuaro. Ahí del periférico, entrando a esa salida, pues ya será unos 15 o 20 minutos. Llega uno ahí, esta parte es una parte media montañosa. Y ahí la gente de los lugareños, pues ustedes si van cualquier día, todavía hoy, si van, los fines de semana sobre todo, si van a Atécuaro, en el camino se van a encontrar a gente que viene con sus caballos cargados de tierra de monte y cargados de troncos, de polines, de madera para la ciudad de Morelia. Todos los fines de semana ustedes caminan hacia allá y de allá para acá se van a encontrar gente que está haciendo eso, ¿no? Entonces, eso nos está afectando a todos, porque esto es lo que provoca que pueda haber ya menos agua en Morelia. Entonces los de Morelia deberíamos estar preocupados por esto, pero no nada más preocupados, sino hay que apoyar a la gente para que, la gente tiene que hacer eso porque no tiene otras alternativas. Entonces, las ciudades deben de estar obligadas a apoyar a los pueblos para que no ocurran este tipo de cosas. Este tipo de cosas, a mediano plazo, ya no a largo plazo, a mediano plazo, van a generar un problema muy fuerte de escasez de agua aquí en Morelia. Ustedes vean, ¿han visto el agua de la presa de Boincio? ¿Cómo se ve el agua? Totalmente como chocolate, ¿no? Y es eso, o sea, todo lo que ven en el agua es la tierra que está escurriendo de toda esta zona, ¿no? Entonces, es un problema muy local, muy real, muy grave, y que si ustedes lo quieren ver, está aquí muy cerca. Ya en la agricultura, ya en las parcelas de los agricultores, eso es lo que hay. Se le enseñó a la gente con esa agricultura moderna, con el uso de la maquinaria, había que meter un tractor con un implemento que voltea la tierra, dice, para arearla, para exponer los bichos que andan ahí en el suelo y matarlos. Entonces se inventó el barbecho. Es un implemento con discos que al ir penetrando en la tierra la va volteando. Bueno, eso es voltear la tierra. Y luego le dicen al agricultor, ahora dele un rastreo. El rastreo consiste en un implemento con discos cruzados que al ir pasando, o sea, después de haber volteado la tierra, el barbecho lo que hace es ir desmenuzando estos montones de tierra que fueron volteados. El barbecho los va desmenuzando y los va haciendo más dispersos, más pequeños los montones de tierra que quedan después de haberla volteado. Y luego les dicen a la gente, ya volteó su tierra, ya la desmenuzó, ahora meta un arado. Es otro implemento, consiste en unas como cuchillas, que lo que van haciendo son los surcos, o sea, estos caminos. Y va quedando un poco elevado en la parte central de cada pasada del tractor, y va formando los surcos. Ya les hablé ahorita de 3 implementos: el del barbecho, el del rastreo y el del surcado. Y luego les dicen, hay que meter la sembradora, otro implemento. Es otro implemento que consiste en unos botes donde se pone la semilla, y esos botes van depositando por medio de un engranaje que tienen semilla a cierta distancia. Esa es la forma en que se recomienda que se haga esto en la agricultura moderna. Y entonces se dice que esto debe de estar completamente limpio para evitar que haya competencia de estas plantas, que nada les compita, que puedan estarse desarrollando de la mejor forma posible. Y entonces, en las escuelas de agronomía, los ingenieros que se creen muy buenos dicen que esto es lo mejor, y esto se empieza a impulsar a nivel internacional, a nivel nacional, en todos lados, y esta es la práctica actualmente dominante. Eso es lo que se hace. Pero bueno, ahora
Ya hay otros investigadores que se han tratado de meter a entender qué es lo que ha pasado con él. ¿Por qué? Pues porque las plantas, a pesar de que ya no tienen competencia, empiezan a tener problemas de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque se van acabando los nutrientes. Y entonces cada vez tienen que estar aplicando más y más fertilizantes químicos. Porque las tierras se van empobreciendo. Y se van empobreciendo por un problema que se llama erosión. Porque al dejar la tierra molida y descubierta, se favorece enormemente a que por el aire, por el agua cuando llueve, se empieza a lavar. Y el suelo, les decía yo que el suelo es esa capa donde se encuentran los nutrientes para alimentar a las plantas. El suelo se está yendo. Está yendo. Y en poco tiempo las tierras se van empobreciendo. Y en poco tiempo el agricultor se da cuenta de que ya las plantas ya no le producen igual, a menos que esté haciendo aplicaciones de fertilizantes químicos. Y luego se da cuenta que tiene que estar aplicando más y más. No solamente que tiene que aplicarlo, sino que tiene que ir aumentando la cantidad de fertilizantes. Les voy a dejar tienen curiosidad, que investiguen cuál es el costo del fertilizante hace 5 años, hace 3 años, y cuál es ahorita. Se van a sorprender con el dato que van a encontrar. La producción de fertilizantes está muy ligada a la producción del petróleo. Entonces los precios fluctúan mucho en función de cómo se mueve el mercado del petróleo. Entonces ese insumo, que para los agricultores, para muchos agricultores ya es vital, chequen el precio y verán lo que vale una tonelada. Pueden ver, por ejemplo, un fertilizante que se usa mucho de la urea, es una fuente de nitrógeno. Esta es la otra, que muchos, antes aquí en México, teníamos plantas productoras de fertilizantes, y ahora esas plantas se han desmantelado, favoreciendo intereses desde luego, se han desmantelado, y ahora muchos fertilizantes se tienen que comprar de otros países que los producen. Eso encarece todavía mucho más ese insumo. Hay un modelo que describe esta relación, y que hay una relación muy directa entre lo que es la degradación y la productividad. Como en la medida en que se va afectando, se va incrementando la degradación, la productividad se va hacia abajo. Y se va disfrazando con la incorporación de insumos como el fertilizante que les comento, para medio irla manteniendo. Pero si no se corrige eso, al rato eso ya es incosteable. O sea, no puedes estar incorporando insumos en forma ilimitada. Lo vas a hacer mientras el cultivo te dé ganancias para poder hacerlo. Pero llega un momento en que no puedes tú gastar más de lo que vas a cosechar. Entonces, truena el sistema porque no puede mantenerse por tiempo indefinido. La productividad, si no se mantiene a un buen nivel, deja de ser costeable. Entonces, este problema de la erosión nos está afectando muy fuertemente. Hay varios niveles de erosión. Hay datos que, por ejemplo, el 85% de las tierras agrícolas del país están erosionadas. Pero la parte más delicada de esto es que el 65% de esas tierras erosionadas, el nivel de erosión está calificado como severo. O sea, es un alto ya grado de erosión. Miren, esto es un resultado de un trabajo de investigación hecho aquí en Michoacán, donde se ve qué es lo que pasa cuando llueve, cuando cae agua en una tierra que está totalmente descubierta, está como esa que les mostraba de la cultura moderna, en una tierra donde hay residuos, donde hay materia orgánica, donde no está ahora sí que tan pelón como se ve acá. ¿Qué pasa con el agua? Con una fuerte lluvia, donde caen 80 milímetros de agua. Es una lluvia pues más o menos fuerte, pero que normal, o sea, ocurre aquí, ¿no? aquí en nuestra zona. Entonces los datos de esta investigación muestran lo siguiente. En la tierra descubierta, en la tierra descubierta, de esos 80 milímetros que cayeron de agua, 50 se van, se escurren, se mueven del lugar donde cayeron. Y solamente el 30% penetran. O sea, penetran en la tierra. Ahora, ¿qué ocurre en el otro lugar, donde están los residuos? El 20% de agua se va. Pero el 60%, no se ve aquí, pero el 60% del agua penetra. Entonces, el agua que causa erosión
o este. Entonces vean la gran diferencia de escurrimiento de agua que ocurre cuando está el suelo totalmente descubierto a cuando tiene algo de residuos vegetales como cubierto. Esto ha permitido, este tipo de datos han permitido impulsar otra forma de hacer la agricultura respecto al manejo de los suelos. Comparen esta foto con la foto anterior, donde se veía el maíz, donde les estuve explicando lo de los implementos agrícolas. Comparen esta foto con aquella. Lo que ven aquí son residuos del cultivo que estuvo antes, que en lugar de quitarlo, en lugar de dejar todo limpio como se aconseja, no, mejor se ha picado y se deja tirado. ¿Eh? ¿Sí? Mira, ese terreno donde estaba totalmente descubierto, es un terreno que además de que se va acabando los nutrientes, también se acaba la vida. O sea, en el suelo, y esto lo podemos ver atrás, en el suelo hay una gran cantidad de organismos, muchos. O sea, estoy hablando de cientos de organismos. Y si me voy a microorganismos, estaría hablando de miles. Pero si hablamos de organismos, hay cientos. Y entre esos cientos de organismos, hay muchos que son buenos y hay muchos que son malos. Pero hay un equilibrio entre los buenos y los malos. Si dejamos un suelo totalmente descubierto, se acaban todos, se van hasta los malos y los buenos. O sea, no hay esos suelos sin vida. Una forma de medir la eficiencia de este tipo de suelos con cubierta es por la presencia de lombriz. Las lombrices es un indicador. En la agricultura de este tipo, en este tipo de estudios, se muestrea el suelo y se cuantifican las lombrices y es un indicador. En la medida en que se van aumentando la cantidad de lombrices, quiere decir que el suelo está cobrando vida. Quiere decir que el suelo vuelve a estar activo otra vez y que hay esa diversidad de organismos que se pierde bajo el otro esquema. Entonces, cuando se practica esto, efectivamente, como ya empieza a haber muchos bichos, algunos de ellos son plagas, pero también empieza a haber muchos que son benéficos y que se encargan de regular la población de las plagas. Y ese es el equilibrio que nosotros tratamos de buscar con este tipo de agricultura que ahora se promueve. O sea, restablecer los equilibrios tratando de imitar un poquito, no podemos imitarla completamente, pero un poquito lo que ocurre en la naturaleza. En la naturaleza no hay plagas, ¿eh? En la naturaleza lo que hay es insectos que se alimentan de plantas y otros insectos que se alimentan de esos insectos. Entonces ese es un equilibrio que existe. Y eso es lo que se busca al crear estos ambientes de mayor diversidad. Cuando se empieza a trabajar con estos sistemas, el cambio se va dando poco a poco. O sea, no esperen cambios espectaculares. No esperemos que una degradación que lleva ya más de 40 años, en 2 años ya la tengamos revertida. No, es un proceso gradual. Nosotros ahorita trabajamos con agricultores que llevan ya más de 10 años con este sistema de manejo. Entonces, cuando vamos caminando por sus tierras, ya hasta se siente como un colchoncito. O sea, ya, porque imagínense en 10 años de estar dejando los residuos de su cosecha en el suelo. Entonces, el suelo ya tiene mucha vida. Ustedes le rascan y ya se ven ahí muchos bichos que se encuentran ahí. Créanme que por cada, entre el 3 y el 5% de los bichos que se encuentran en el campo son malos. Pero el 95% son buenos. O sea, nos ayudan, nos aportan, nos ayudan a controlar a los malos o nos ayudan mejorando el suelo. Entonces, por un 3 o 5% de malos, nos cargamos a todo el 95% que son benéficos. Entonces, esa idea nos las han metido los que viven de vender insecticidas. Maten todo lo que vean, ¿no? Todo lo que se mueva. Y entonces el agricultor, por el temor a que se le pierda su cosecha, si ven un bicho, le aplican lo que les venden. Entonces, eso no va por ahí. O sea, les estoy dando, esto que les comento son datos de investigación. O sea, el 95% de lo que uno encuentra ahí son benéficos. Solamente el 3 al 5% son daños. Entonces no se vale que en una forma, nomás por falta de conocimiento, nos carguemos a todo por tener ahí más o menos limpio, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y mucho, bueno, no es raro, por ejemplo, que las señoras en sus jardines ven lombrices y se asustan y no, me van y les echan agua caliente o les echan sal o les echan quién sabe qué tantas cosas, porque dicen que les secan sus plantas, ¿no? Cuando las lombrices, su única función de las lombrices es comerse esos residuos y convertirlos en nutrientes. Eso es lo único que hace. O sea, nunca va a haber una lombriz que coma un tejido vivo, o sea, que coma tejido vivo de las plantas. Nunca está.
La lombriz solamente va a comer material vegetal en descomposición, y al pasar por su tracto digestivo lo va a convertir en nutrientes para la planta. Pero el desconocimiento pues hace que hasta las señoras en las casas se las carguen, ¿no? Entonces, eso pasa, y eso lo vemos aquí en la ciudad, pero eso es lo mismo que ocurre en el campo. En el campo la gente no sabe que una catarnita, yo se las voy a enseñar al rato para que las conozcan, no saben que una catarnita lo único que hacen en su vida es alimentarse de pulgones, que son los que afectan a la agricultura. O sea, nunca va a haber una catarnita que le coma a la planta. Nunca va a haber una catarnita. Solamente son carnívoros, o sea, solamente se alimentan de otros insectos. Entonces el agricultor, como no sabe eso, y como le están bombardeando que tiene que matar todo y que no sé qué, pues van y compran un producto que es un veneno y matan a las catarinas. Pero pues ahí también afectan el cultivo, ¿no? Pues claro, eso es lo que estamos comentando. A ver, había más comentarios, ¿sí? Sí, pues ya ahorita ya hay hasta empresas que se dedican a producir las catarinas para vender. Sí. Lo mismo que los de codo. Sí, sí. Hay empresas productoras de organismos genéticos. ¿Yo hace un rato querías comentar algo? Sí, yo quería preguntarle, bueno, hay algunos agricultores que al tomar la cosecha, bueno, cuando tú sabes lo que está aquí, ¿cómo se llama? Bueno, los desechos, los residuos, ellos los aprovechan para sus animales. En este caso, supongamos que alguien ya lo quitó, pero podría servir también la cosecha de algunos árboles o cualquier otra materia. Todo lo que es material vegetal sirve. Miren, nosotros nos hemos encontrado, cuando hemos recomendado esto, o sea, ¿qué es lo que debe hacer la gente? Aquí cosechan el maíz, y entonces las plantas que quedaron después de haber cosechado, las cortan al ras y las tiran al suelo. Hay un implemento que pica eso, para hacerlo, pues, es más fácil que se degrade trozos pequeños a un trozo grande. Entonces, lo que hace es fraccionar, ¿no? Eso es nada más para favorecer más rápidamente la descomposición. A ver, ¿cómo era tu pregunta? O sea, supongamos que... Ya. Bueno, lo que les hemos dicho, a la gente, y eso también ha sido resultado de investigación. La gente nos dice, yo no puedo tirar todo esto porque yo tengo mis vacas y esto a mí me sirve para dárselo de alimento a las vacas. Entonces, se hizo una investigación para ver qué cantidad de residuos es lo mínimo que se debe de dejar aquí. O sea, de todo lo que está en el cultivo, ¿cuál es lo mínimo que se debe dejar aquí para que los suelos empiecen a recuperar? Entonces, la investigación demostró que si logramos dejar cuando menos el 33%, o sea, una tercera parte de los residuos, y lo incorporamos al suelo, empezamos a hacer o a contribuir a que se revierta el problema tan grave que se tiene. Entonces, le decimos a la gente, miren, solamente dejen una tercera parte, y es que van a ocupar lo demás. Aquí nos hemos encontrado en el valle muchos, que como no tienen animales, y como saben de la utilidad de esto, dejan el 100%. Dejan el 100% de residuos. Entonces, lo aprovechan. Aquí hay un problema gravísimo, que ahora ya inclusive ya salió una ley que lo está atendiendo, pero todavía falta atacar más fuerte el problema. Es que aquí había una práctica que consistía en la quema. O sea, ¿qué es la quema? Es que tiraban esto, y como veían aquí lleno le decían a esto, le dicen basura. Es que tiene mucha basura, así dice la gente. Y entonces lo que hacían es meter en un cerillo para que se quemara. Últimamente por todo esto de allá, yo quería tener más, segunda quemadera de todos los cultivos. ¿Sí? Eso es lo peor que puede estar haciendo la gente. Porque lejos se están incorporando nutrientes que están contaminando. O sea, lo que está destruyendo la capa de ozono es ese tipo de quemas. O sea, esa es una contaminación fuertísima. Pero no solo eso, están quemando el dinero. Porque son nutrientes para el suelo. Entonces, eso ya como que se atendió. Ya hay una ley que prohíbe, pero todavía, como dice ella, ahorita están las cosechas del trigo, están empezando las cosechas del trigo, y luego vienen las siembras del maíz. Ahorita es justo la época en que se empieza a ver muchos que andan por ahí quemando. Y la gente lo que dice, no, pues es que yo no quemé, por ahí pasó alguien y hizo un cerillo. Es lo que dice la gente. Pero lo que debemos de estar insistiendo y estar enseñando a la gente es que esto les está contribuyendo a resolver un problema muy grave que se tiene en todo el país, en esta zona, y que afecta mucho la producción, y que si no se atienden, las tierras se van haciendo muy, muy pobres. Y entonces, las plantas que requieren de mucho nitrógeno, de mucho fósforo para crecer, si no tienen nutrientes, no van a poder hacerlo. Entonces tiene la gente que está aplique y aplique fertilizantes. ¿Sí? Al inicio del uso de este tipo de técnicas de encerrar la capa,
al estar el suelo prácticamente muerto, ningún organismo. Cuando se inicia esta práctica, no se crea un desequilibrio en el momento de que comienza ya a hacer una diversidad de organismos malos o buenos. No se crea un desequilibrio que haya más malos que buenos alimentos o más. Sí, eso también se ha visto. O sea, cuando empezamos a entrar a esto, incluso eso se lo decimos a la gente, ¿saben qué es probable? Que en un primer año o en un segundo año ustedes tengan problemas. Problemas porque de repente se ve que surgen más claros. Problemas porque el manejo del sistema no es tan fácil. O sea, no es tan fácil sembrar en un lugar donde no hay nada, donde más pones la pura semillita, a sembrar ahí, sembrar entre el rastro. O sea, poner una semilla por aquí, es más complicado que ponerla si estuviera ahí. Entonces, si la semilla no llega a tener contacto con la tierra, aunque germine, no se desarrolla. Entonces la gente siempre dice, oye, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? Porque la semilla quedó por ahí encima y no llegó a la tierra. En cambio, si no llega nada, la semilla queda directamente en la tierra y germina, ¿no? O sea, sí hay problemas. Pero nosotros tenemos, ya me digo, que esos problemas solamente se dan el primero y máximo el segundo año. Y después, eso ya empieza a revertir, ya empieza a cambiar. Y ahorita, yo les digo, estamos trabajando con agricultores que tienen más de 10 años con esto. Y ahorita mismo, esos agricultores están produciendo más y a menor costo que los que lo hacen de la otra forma. Claro. Fíjate, yo les hablé hace un rato cuando les comentaba del otro tipo de agricultura, que tienen que meter un barbecho, que tienen que meter la rastreadora, que tienen que meter la surcadora. Aquí ya no tienen que meter nada. O sea, esto consiste en ya no mover la tierra y dejar los residuos, y sembrar directamente sobre él. Y hay un equipo, que ese sí se requiere, que es una sembradora especializada para sembrar bajo estas condiciones. Es una sembradora muy parecida a la otra, a la que se usa en el otro sistema, pero que esta tiene unas cuchillas filosas que van cortando el residuo y van incorporando la semilla. Entonces, se ha desarrollado esta maquinaria. Pero a lo que voy es que lo que tiene que pagar el productor por el barbecho, por el surcado, por el rastreo, aquí se lo ahorra. Entonces, nosotros lo vemos por el lado del beneficio ambiental, del beneficio para todo el entorno, pero el agricultor, y eso ha sido una de las claves del éxito de esto, lo ha visto por el lado económico. Porque dice, de 4.000 a 5.000 pesos que yo me gasto en producir una hectárea, yo me ahorro 1.200, 1.500 por no hacer esas labores. Entonces, de 4.000 le bajan sus costos a 3.000 pesos. 3.500. Entonces, eso los convence, porque ellos esto lo venden en pesos. Y además, en tiempo, porque ya no tienen que estar dedicando tiempo a este tipo de labores. Y entonces mucha gente se empieza a incorporar a esto, contrario a nuestra idea. O sea, nuestra idea es que lo hagan por convencimiento, porque contribuyen al medio ambiente. Y no, la gente lo está haciendo, muchos. Hay muchos que no, hay muchos que sí son muy conscientes y se dan cuenta del valor de esto. Pero la primera entrada de la gente es por el lado económico, porque ven que se ahorran mucho más que en el otro sistema. Y nosotros sí les advertimos, el primer año o el segundo año van a tener problemas. Van a tener problemas de germinación, van a tener probablemente problemas de algunas plagas, van a tener problemas de malezas. Eso, entiendan, se va a dar así. Pero es un proceso de transición. O sea, entiendan que tenemos más de 40 años degradando los recursos, degradando el suelo, y no esperemos que en 2 años ya lo cambiemos. No, es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Precisamente acerca de la maleza, yo no veo otro tipo de plantas más que las de maíz, a menos de que ya hayan hecho una previa alguna labor de maleza, o es ya mínima el crecimiento de otros. Mira, lo que pasa con la maleza es que cuando en el otro sistema, cuando se mueve la tierra, se expone las semillas de las malezas y ahí se mueren muchas, ¿no? En este sistema no se tiene que mover la tierra. Entonces, las semillas de las malezas o de las malas hierbas, ahí quedan y salen. Entonces, al inicio, cuando este sistema empieza a practicarse, se incrementa el problema de maleza. Ahí mismo. Pero a medida que se van dejando residuos, el problema se empieza a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque por cualquier planta, no solo las malezas, para poder crecer necesitan la luz del sol. Y si estamos dejando residuos, estamos evitando que estas puedan salir. Entonces, es un problema que se va corrigiendo a través de los años. Pero al principio sí se va al inicio. Sí. Bueno, volviendo al tema del agua, utilizando esta técnica, ¿en qué porcentaje se genera tener una uso de agua? Lo vimos en la gráfica. O sea, de los 80 milímetros que caían, y el suelo está descubierto, solamente el 20%
80% baja, se aprovecha, y en este sistema el 60% es el que se aprovecha. Lo demás, claro, es que el agua, si está descubierto aquí el agua va corriendo. Si tiene residuos, el agua se va deteniendo y va bajando más hacia abajo. Sí, este es el otro detalle que no he comentado, que esta cubierta hay menos evaporación. Entonces, si requiero de más agua, esto me conserva más la humedad. Y esto lo hemos visto ya con varios ejemplos. Cuando deja de llover, las plantas que menos resienten la escasez de agua son las que tienen estos residuos incorporados. ¿Por qué? Pues por la mayor conservación de humedad en el suelo. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, hay problemas fuertes de pérdida de biodiversidad. La biodiversidad no es nada más que se están acabando los leones, se están acabando los osos pandas. No, esto es importantísimo. Pero la biodiversidad también son muchos animales, muchas plantas que no vemos o que pasan desapercibidas para nosotros, ¿no? Entonces, con la agricultura esta industrial o moderna, se ha afectado mucho esa pérdida de biodiversidad. Se ha afectado mucho porque simplemente, entre varias prácticas, pero simplemente al dejar un terreno sin mucha vegetación para establecer un solo cultivo, pues estamos destruyendo enormemente la diversidad que había en ese sitio. El otro tema fuerte y grave, es más, en el programa yo propuse que viéramos un video, tiene que ver con esto. Hay una contaminación muy fuerte por los productos que se están aplicando al campo. Los productos que se están aplicando en el campo son venenos, o sea, son venenos que matan, o sea, no es otra cosa. Esos tóxicos efectivamente matan a las plagas, matan a los insectos, pero también están matando a muchos animales que no tienen nada que ver con la agricultura en términos de producción. Por ejemplo, las aves, muchas arañas, muchos animales que andan por ahí que no que aparentemente no tenían mucho que ver porque los está cargando el uso de este tipo de sustancias. Y bueno, ya el extremo es que está matando también a mucha gente, está afectando directamente a muchos trabajadores agrícolas que son los que andan aplicando estos productos en el campo. Y algo que no vemos, nadie de nosotros lo vemos, pero permítanme decirles que eso está ocurriendo, es que nos lo estamos comiendo. No lo estamos viendo. No lo estamos viendo, pero todos los días nos estamos comiendo productos que vienen contaminados. Yo no sé si ustedes han escuchado las noticias de que, por ejemplo, en la frontera con Estados Unidos, que tienen embarques de productos agrícolas porque detectan que llevan residuos. Como los gringos no quieren que su gente se les enferme, pues un producto que hay equipos cromatógrafos que detectan los residuos que llevan los productos. Es un equipo que saca una muestra de la parte vegetal o del producto que se está llevando, se analiza muy rápidamente y detecta si trae algún residuo tóxico. Entonces en la frontera miren eso, si detecta que lleva residuos, va para acá, o sea, no lo compramos. No permitimos su entrada al país. Y entonces regresan. Eso cada año hay muchas noticias de eso. Hay muchas noticias de eso. Pero aquí no hay, exactamente, aquí no hay ningún control. O sea, nosotros sabemos bien que, por ejemplo, acaban de aplicar insecticida sobre jitomate, sobre chile, y lo está trayendo al otro día a la central de abajo. Aquí de Morelia. Y ahí se van todos los tianguis que se ponen por todos lados, o a los miércoles de plaza, como dicen. Y eso es lo que nos estamos comiendo. Eso es lo que nos estamos comiendo, pero que no vemos. Porque estamos consumiéndolo a dosis muy pequeñas que no se detectan de forma inmediata. No es una intoxicación aguda que de repente ya te mareaste, sino es una intoxicación muy global, pero que es la que está causando enfermedades que, bueno, no, ¿de qué se murió? No, pues que le dio cáncer, pobrecito, pues se murió, no. Pero ¿de dónde viene ese cáncer? ¿De dónde viene? Esos problemas de salud, o sea, no salen de la nada, o sea, vienen de ciertos hábitos que tenemos o de cierta exposición a cosas que no nos damos cuenta. A ver, por favor. Este es otro problema muy delicado. ¿Saben cuál es el dato que hay sobre contaminación de ríos y lagos aquí en México? Hay diferentes grados de contaminación, pero la contaminación, el dato actual de lagos y ríos contaminados de México es del 93%. El 93% de los lagos donde quieran del país, el 93%, incluyendo los ríos, están contaminados. Y están contaminados
porque los residuos de las ciudades, pero sobre todo los residuos de la agricultura, se van a dar ahí. Toda la agricultura que se hace alrededor de la meseta, digamos a los alrededores de Pasto, ¿no? Toda esa agricultura, ustedes vean, como tumban la vegetación, toda el agua se va hacia abajo. Entonces, esa botanita que venden para ir cuando andan ahí en Pasto de caritos, piénsenlo dos veces antes de comérselo, ¿no? Son muy ricos, pero pues ahí nos vamos comiendo nuestra dosis de tóxicos. Entonces, fíjense, el 93% está contaminado. Estamos llegando ya al límite, ¿no? A ver, esta foto. ¿Esta foto dónde creen que la tomamos? No, esta foto fue en una brecha que está de Santa Clara de Cobre a Tirahuel. Una carretera de pedrada que hay por ahí que baja a Tirahuel. Por ahí tomamos esta foto. Y esta foto está muy relacionada a que este animal se alimenta de los arroyos que están contaminados porque la gente tira en el campo los envases de los productos que usan para matar sus plagas, ¿no? Los tiran, llueve, se mojan y se escurren en el agua. Los animales sacan a pastorear, se alimentan de ahí y se mueren. Aquí se hizo un escándalo grande con esto, porque fue un recorrido que hicimos para ir a ver unas parcelas. Nomás después se los voy a contar. Ahorita les cuento esta historia. Miren, un problema muy importante de todo lo que les he estado comentando es que la gente que sale más afectada de todo esto siempre es los más pobres. Siempre es la gente que menos educación y que menos oportunidades tiene. Esos son los que salen más afectados más rápido y más directamente. Muchos dueños de sus terrenos ya ni siquiera se meten a sus terrenos. O sea, tienen trabajadores que van y les aplican. Por ejemplo, este señor va aplicando ahí, se ve, lástima que la foto está aquí, pero así como ven a este señor, ven a cualquiera. Es un señor que va con su mochila en la espalda, sin ningún tipo de protección, y aplicando un veneno al cultivo. Esa mochila, además de que se va mojando todo, se va mojando su espalda, porque estas mochilas, para que funcionen, tienen unos orificios por arriba, donde permiten que circule el aire y hace que hagan la aspersión. Entonces siempre se va tirando algo de producto a la espalda de la gente. Cuando este trabajador acaba de aplicar, pues queda completamente mojado de su espalda. Y mojado con este tipo de venenos, que muchos de ellos tienen la particularidad de penetrar al cuerpo a través de la piel, ¿no? Entonces, esa es la gente más afectada. Y no es raro. Yo ahorita estoy haciendo un estudio con un estudiante, una tesis, donde estamos viendo cuántos, en algunas regiones de aguacateras, cuántos intoxicados hay por año al estar haciendo este tipo de prácticas. No hay datos. O sea, sabemos que hay intoxicados, pero no hay datos. O sea, ¿cuánta gente está saliendo afectada directamente cada año por este tipo de actividad? Ese es un trabajo que está haciendo con una chica de la Facultad de Radiología ahí de Europa, y lo que nos va a dar ahí de información es increíble. Pero bueno, en su caso, este ya es un extremo, pero no es un extremo raro. O sea que la gente, después de que usó los envases, como vienen en galoncitos, pues los enjuagan y los usan para cargar su agua. O sea, esto no es raro, o sea, esto es un problema real, o sea, esto se ve cuando andan en el campo, ¿no? O ven a la gente que está aplicando, que se van a descansar y se van a echar un cigarro o echarse un taco. Entonces, esto es real y es gravísimo. Entonces, cuando vean una avioneta aventando un producto de esos, mejor escóndense, porque hay problemas muy graves de daños a la salud. Sobre todo se han visto esto muy evidente, o sea, sin duda, con mujeres embarazadas que han quedado expuestas a este tipo de productos. Ese es un problema muy real. Si ustedes quieren, yo traigo un disco con unos videos. Yo programé para que viéramos un video durante hoy y otro mañana. Traigo como 6 videos, de esos vamos a escoger uno. Uno que quiero que podríamos ver es uno que narra una experiencia aquí en el Estado de México de gente que produce flores
y que están expuestas a plaguicidas, a insecticidas de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? No me voy a adelantar mucho a explicarles de qué va el video, pero si quieren eso lo podemos ver en un rato. Y tiene que ver mucho con este tipo de problemas, ¿no? A ver. Miren, estas noticias también ya no son raras, ya cada vez son más frecuentes. Este es un estudio que hizo una doctora en la UNAM. Ella realizó su estudio en Tlaxcala, Hidalgo y Sinaloa. Y ella encontró pues, lo mismo que ya estaban encontrando otros investigadores en otras regiones del país. Aquí en Michoacán ha habido poca investigación de eso. Apenas estamos tratando de entrarle por ahí, porque no hay datos, tenemos datos de otros lugares. Pero hay ya datos de otros lugares muy, muy claros, como por ejemplo este que concluye la doctora Sandra, donde dice que gente en lugares o en regiones donde hay alta exposición de agroquímicos, se han dado incrementos de leucemia. Y leucemia, ustedes saben, es casi sinónimo de muerte, o sea, no hay por otro lado, ¿no? Es una enfermedad terrible, donde la gente que la sufre, tarde o temprano, va a morir. Es solo un ejemplo, yo les muestro esta noticia, incluso es del 2008, pero de estas hay muchas, muchas ya, sobre todo en regiones donde el uso es muy alto. Yo donde quiero hacer un estudio de cosas de estas es aquí en el Valle. No hay ningún dato aquí en el Valle, y no se imaginan la cantidad de agroquímicos que se están aplicando aquí en el Valle, y cerquita donde estamos. Miren esta estadística. En los años 60, cuando empezaba a desarrollarse fuertemente la agricultura moderna, la agricultura decimos que tiene ya cerca de 10.000 años, pero la moderna, la gente se moría de estas cosas, sobre todo de neumonía y de diarrea. Eso es lo que ocurría en la década de los 60. Para la década de los 2000, eso se ha invertido completamente. Y ahora la gente se muere más por enfermedades del corazón, por cáncer, por diabetes. Y sobre todo el cáncer, sobre todo los problemas de cáncer, están ligados a consumo o exposición de agroquímicos. Entonces, vean la tendencia tan fuerte que se ha dado ahí de conversión de estos valores. A ver, bueno, esto los comentaba yo hace un rato, ¿no? Nosotros vemos con preocupación cómo esto que les comento de problema está impactando sobre insectos benéficos. A nosotros nos interesa mucho que estos insectos benéficos trabajen bien, porque son los que hacen que haya un equilibrio en la naturaleza. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y procuramos que se corrija. Pero al productor, de momento eso como que lo oye bonito, pero no le interesa. A él le interesa que no le cueste tanto. Y ya les expliqué más o menos cómo está el tema de los costos de producción, modificando los esquemas de manejo del cultivo. A ver, miren, ahí, esta noticia también es importante, muy importante, porque la FAO, si ahorita la FAO es una dependencia de las Naciones Unidas que tiene que ver con la alimentación. Entonces, la FAO se acusó como la institución responsable de promover en el mundo esa agricultura moderna que ha causado tantos problemas o que está causando tantos problemas. Entonces, es un logro ya importante que por aquí está el nombre de Alexander Müller, un director adjunto de la FAO, ya reconozca que la agricultura actual, dice aquí, la agricultura es a menudo responsable de los daños al medio ambiente, por factores como la producción no sostenible de alimentos, el mal uso de los combustibles, el agotamiento de los recursos naturales y la explotación excesiva de los ecosistemas. O sea, lo está reconociendo la FAO y está diciendo que la gente, modificar esto, por parte de la gente es lo que va a revertir un poco la situación. Entonces ya se habla de una agricultura sostenible, de una agricultura conservacionista, que trate de ir cambiando la forma de hacer la agricultura anteriormente sin dejar de ser productivos. Porque efectivamente hay una creciente incremento en la población de la humanidad y tenemos que tener alimentos para darle de comer a toda la gente. Pero no dar alimentos a cualquier precio. O sea, la agricultura sostenible, la agricultura conservacionista, dice o tiene entre sus postulados que hay que producir alimentos, pero sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. O sea, tenemos que estar produciendo alimentos, pero no cargarnos los recursos. O sea, no acabar con el suelo, no acabar con el agua, no acabar con todo aquello que se requiere para que nuestros nietos, nuestras siguientes generaciones puedan también tener alimentos y seguir sobreviviendo. Eso es lo que se promueve con la agricultura conservacionista o agricultura sostenible. Y esa es la tarea que un grupo de investigadores aquí estamos desarrollando, tecnología
para ese nuevo tipo de agricultura. Es una imagen de pintura, pero ese sería lo ideal, ¿no? A donde podríamos aspirar a llegar. Es un sueño, pero esto no es un sueño, ¿eh? Esto es real. Esto es real. Esta es la sembradora que les comentaba. Va sembrando maíz. Esta foto es aquí en el valle. Va sembrando maíz en una tierra que no fue movida, que tiene los residuos de trigo en la cosecha anterior. Así es como están sembrando. Y ojalá hoy que salimos tengamos oportunidad de ver esto, pero ahorita en esta quincena de mayo, los primeros días de junio, es cuando se está haciendo esto en muchos lugares. O sea, se está tumbando el trigo, se deja en el suelo y se empieza a sembrar, así como lo está viendo ahí. Esto es agricultura de conservación. O sea, ya lo que van arrojando ahí es la semilla, y lo que van a ver ya en una semana ahí es las plantas que van germinando sobre esas condiciones. Tenemos ya un buen número de agricultores aquí en el valle y están entrando a este esquema de manejo. Gracias. Esta es la primera de 7, espero aguanten. Aguantemos porque yo también me canso.